Buenos días, queridos alumnos del Jesús Maestro. Bueno, hoy estamos iniciando ya eh, la segunda sesión, ya comenzando esta nueva unidad. Hoy es viernes 16, ya pasamos la quincena del mes de abril. Por lo tanto, entonces los otros 15 días no se van a hacer esperar demasiado, ya que se viene todavía toda una campaña de políticas por las elecciones de la segunda vuelta. Pero nosotros vamos a centrarnos ya en lo que es nuestra especialidad. Vamos a adentrarnos en nuestra materia de estudio. Y nuestra materia de estudio es la ciencia y la tecnología. Esa es nuestra materia de estudio. Hay que centrarnos en eso. Olvidémonos de las cosas que todavía muchos de ustedes no entienden. Y hoy día vamos a empezar con la siguiente pregunta. La pregunta dice, a ver, ¿dónde la pongo la pregunta? A ver, si la pongo por acá. ¿Cómo se origina la vida? ¿Cómo se origina la vida? Muy buena la pregunta, porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo se origina la vida? A ver, la pregunta es directa. ¿Cómo se formó la vida? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se origina la vida? Bueno, hay diferentes teorías. Hay distintas teorías. Se habla de la teoría de la creación, otros hablan de la teoría de la evolución, teoría de la generación espontánea, teoría, teoría de la panspermia, de la bioquímica y un montón de teorías, ¿no? Iniciamos con la teoría de la generación, que no le he puesto acá, ¿ya? La teoría de la creación. Aquí es otra, pero la teoría de la creación habla, dice en las escrituras, en un principio, dice, Dios formó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces no había vida, no había signos de vida, estaba todo en tinieblas, era pura agua, no se percibía la atmósfera como la que vemos hoy, una atmósfera limpia, bueno, limpia, llamémosla así. En ese entonces se formó una atmósfera limpia. Después ya, de lo que era toda tinieblas, o sea, no había atmósfera, no había oxígeno, no había agua, ¿cómo se llama? No había oxígeno, no había ningún signo de vida. Había agua. Había agua, pero eso no quiere decir que haya vida. Entonces, volcanes en erupción, tormentas eléctricas, ¿no? No había, pero luego dice que se fue formando la luz y la noche, el día y la noche. Se separó luz de las tinieblas, día y noche. Y luego que se fueron formando, dice, todas las aguas. Se hizo la atmósfera, se hizo los mares, todo lo que es agua. Se hizo los continentes, se formaron los primeros seres vivos marinos, monstruos marinos, ¿no? Todo tipo de ser vida que vive en el mar y en las aguas. Luego se empezó a formar todo lo que es vegetal, todo lo que hace fotosíntesis, y luego de eso se formó, ¿qué cosa? Después de tierra firme, árboles, vinieron los animales terrestres. Los animales terrestres, estamos hablando todo lo que son de los animales anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los insectos, los arácnidos, todo lo que son artrópodos, ¿no? Y entonces todo tipo de seres vivos fueron creados luego que se crearon los animales, luego vino la creación del hombre. En fin, esa es conocida como la teoría del origen de la creación. Teoría que hoy en día quieren muchos científicos descartar por aplicar su teoría a ellos en base a la ciencia. No saben quién es el padre de la ciencia.
Habrán padres de la biología, padres de la medicina, padres de la anatomía, padres de la botánica, padres de la zoología, de la microbiología, padres de todas las ramas de la biología. Pero el padre de la ciencia, el padre de la sabiduría, es Dios. Nada más. Jehová. Punto. Él es el padre de las... Porque Él da sabiduría a nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Imagen y semejanza. Semejanza, no hecho igualdad. Semejanza es parecido. O sea, nos dio, Él es sabio, nosotros también somos sabios. No a su nivel, pero tenemos sabiduría. Así de simple. Ok, entonces, de acuerdo a los científicos, ¿cómo se originó la vida? Es una pregunta que, como le repito, muchos se han hecho siempre. Pero para ellos no ha sido científico, no ha sido fácil encontrar una respuesta. No ha sido fácil. Entonces, para encontrar la respuesta adecuada sobre la teoría del origen de la vida o cómo se origina la vida, se han tenido que llevar desde mucho tiempo, experimentos, argumentos, tratar de convencer de que los seres vivos nacen de la nada, que aparecen espontáneamente, ¿no? Había muchos hombres de ciencia, naturalistas, defendieron ciertas teorías que con el tiempo se demostraron que no tenían ni pies ni cabeza, ¿ya? Y una de ellas es la teoría de la generación espontánea. Generación es el inicio, generación, generarse, de la creación espontánea. Aristóteles defendió esta teoría, ¿ya? Y luego fue posteriormente defendida por John Needham, ¿no? Entonces, ellos pensaban que más o menos en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Pasando por la Edad Media hasta el siglo XIX, las personas, bueno, que hoy llamamos científicos, estaban convencidas de que los gusanos y los insectos provenían del polvo. Los roedores nacían de los granos húmedos que estaban tirados por ahí. Los pulgones y las plantas surgían del rocío, ¿no? Del rocío de lluvia. Entonces, esta idea de que los seres vivos podían originarse de objetos que no tenían vida, se llama generación espontánea, o sea, aparecían de la nada, nunca lo demostraron. Entonces, fue difícil de demostrar, fue difícil de contradecir, pero como para eso existen los experimentos, se hacían experimentos y los insectos aparecían, dice, bueno, ¿qué pasaba? Ellos pensaban que los insectos aparecían del alimento que se descomponía. No. Se hizo ciertos experimentos. Entonces comenzaron ya ¿cómo se llama? A hacerse experimentos para poder refutar esta teoría, ¿no? Para poder refutar. Entonces, en esa época decían que para fabricar ratones alcanzaban con poner ropa sucia, cáscaras de trigo, para que a los 21 días aparecieran ratones. Así decía. No, Aristóteles creía que así era, que las moscas salían de la carne podrida de los animales. O sea, el animal se podría y las moscas salían de ahí. No, todo eso de ahí fue refutado después. Pensaba que, imagínate pensar que del barro, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Los seres vivos podían salir a partir del barro y de la materia en descomposición. Que los cocodrilos surgían de los troncos que estaban descompuestos en el agua, que caían y estaban en estado de descomposición y de ahí aparecían los cocodrilos. Entonces, fue lo que ellos más o menos creían en ese entonces. Luego aparece la teoría de la biogénesis por Francesco Redi. Francesco Redi en el año 1668, ¿no? Entonces en el año 1668, Francesco Redi, físico naturalista, poeta italiano, realizó un par de experimentos con los que demostró que los insectos nacían de las larvas. Influenciado por el otro científico Galileo Galilei,
Ellos sostenían que podían conocer el mundo a través del uso de los sentidos. Aplicó un método experimental para para poner a prueba sus ideas, con lo que se convirtió en uno de los primeros biólogos experimentales. Reddy decía que los gusanos nacían de huevos depositados por moscas. Para comprobar esa idea, colocó trozos de carne en cada frasco, en un frasco de boca ancha, y los dejó unos abiertos y en otros bien cerrados, pero con una tela para que el olor pueda salir. Entonces los que estaban abiertos, en pocos días, cuando miraba, regresaba, aparecían larvas. Pero él se había percatado, ¿no? Que ahí en esas moscas, que esos frascos que no tenían tapa y que estaban abiertos, venían las moscas, porque las moscas siempre se posan sobre los alimentos, se posaban y al rato se iban. Y a los pocos días miró y empezaron a salirle gusanos, larvas de mosca, que son los gusanos. Entonces, ¿qué pasaba? Y a los que estaban tapados, un frasco así más o menos como esto, ¿no? Así eran los frascos, y a los que estaban tapados con esa gasa fina, pero bien tapado, donde la mosca no entraba, ahí estaba la carne. Claro, se estaría secando. Se estaba secando, pero no producían gusanos y no salían moscas. Entonces ellos detectaron entonces de que la vida solo puede originarse a partir de otra forma de vida preexistente. No puede aparecer de la nada. La vida solo se origina a partir de otra vida que existió antes. Entonces, esta teoría rechaza a la teoría de la generación espontánea. Biogénesis. Bio significa vida. Génesis, inicio. Inicio. Comienzo. La teoría del comienzo de la vida se llamó esto. Reddy fue el que la propuso en el año 1668. Luego viene la teoría de la panspermia. ¿Qué cosa es la teoría de la panspermia? La panspermia, bueno, la teoría de la panspermia por Arrhenius, ¿no? Arrhenius, él hablaba en su hipótesis que las bacterias o la esencia de la vida prevalecían diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas hacia nuestro planeta mediante un meteorito. Impactó, porque en la Tierra no había atmósfera, o sea, no se respiraba aire como ahora. Entonces, en 1908, este químico sueco, Arrhenius, usó la palabra panspermia para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. Entonces, hubo un astrónomo, Hoyle, también apoyó dicha hipótesis, pero en el año 1903 el químico ganador del premio Nobel, Arrhenius, popularizó el concepto de la vida originándose del espacio exterior. Ya vino del espacio exterior la vida. Otros ya lo relacionaron con los alienígenas y todo lo demás. Pero hubo un problema, ¿no? Porque ¿cómo puede venir de otro lugar? ¿No? Sí, y las bacterias no iban a sobrevivir entonces a altas temperaturas. Entonces ahí comenzó una discrepancia y no se había llegado a una conclusión desde este punto. Había gente a favor y gente en contra. Entonces, se conocen, luego se descubren que habían bacterias que soportaban condiciones de la radiación, de temperatura, de presiones, y se hizo pensar de que la vida podía adquirir formas insospechables resistentes. O sea, hubo ciertas posiciones, pero en la vida se creyó de que, ¿no?, los seres vivos se originaron a través que cuando vino un meteorito y se impactó en la Tierra. No está demostrado. Luego viene la teoría bioquímica o biosintética, por Alexander Oparin y el otro inglés Haldane en el año 1923, ¿ya?
dice que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, que era una inmensa bola incandescente como el Sol, en la que distintos elementos, el destino, o sea, llegó distintos elementos y bueno, se colocaron según su densidad, sus formas, los más densos se hundieron, ¿no? Y formaron el núcleo de la Tierra. Y los más ligeros salieron hacia el exterior formando la capa gaseosa que está alrededor de la Tierra, ¿no? Y luego también la parte más sólida. Entonces, ellos hicieron un experimento a base de gases de metano, amoníaco, vapor de agua, electricidad, ¿no? Radiaciones ultravioleta, parecidos a los del Sol, en un laboratorio. Y esto, con el tiempo, todo esto de ahí, en un charco de agua, con barro de agua sucia, dice, empezaron a aparecer en su experimento las primeras moléculas de ADN. Las primeras moléculas de ADN. Entonces empezaron a aparecerse ya ciertas moléculas, ciertos compuestos orgánicos que dieron lugar a las primeras bacterias. A él lo llamaron el caldo nutritivo o la sopa primordial. Entonces, algunas de esas moléculas se fueron uniendo y constituyeron asociaciones más pequeñas llamadas coacervados, pero todavía no eran células, sino coacervados. De esa manera se fueron formando los ácidos nucleicos, ¿ya? Y fueron evolucionando hasta formarse lo que es las primeras células primitivas conocidas como las bacterias. Y a partir de las bacterias comenzó a surgir la vida. Bien, esas son las teorías. Hay otra teoría también que habla de la evolución biológica, ¿no? La teoría de la evolución. También ya hablaremos más adelante sobre esa teoría de la evolución biológica de Charles Darwin, ¿no? Ok, chicos, quedamos hasta aquí. Por ahora quedamos hasta aquí, luego ya seguiremos hablando más adelante de otras teorías. Cuídense, muchachos, Dios los bendiga mucho y estamos hablando hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.